Retomando nuestra inmersión en el simbolismo y el lenguaje críptico del Apocalipsis, en esta sesión, como lo mencionamos, analizaremos algunos ejemplos concretos que nos ayudarán a comprender la profundidad y complejidad de este libro. Exactamente. En la sesión anterior, exploramos las características generales de la literatura apocalíptica y algunos símbolos importantes como el número 666 y la conexión entre las estrellas y la luz. Ahora nos adentraremos en ejemplos específicos para comprender cómo se utiliza el simbolismo en el Apocalipsis para transmitir verdades espirituales profundas. Comencemos con uno de los símbolos más recurrentes en el Apocalipsis, el número 7. Como ustedes saben, en este libro encontramos 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios. En la Biblia, el número 7 a menudo simboliza la plenitud, la perfección, la totalidad. En el Apocalipsis, su uso reiterado nos habla de la completitud del plan de Dios, de la perfección de su obra y de la universalidad de su juicio. ¿Podría darnos algunos ejemplos de cómo se utiliza este símbolo en el libro? Por supuesto, las 7 iglesias, por ejemplo, representan la totalidad de la iglesia a lo largo de la historia. Los 7 sellos simbolizan las etapas del juicio divino que culminan con la segunda venida de Cristo. Las 7 trompetas anuncian los juicios que Dios envía sobre la tierra como consecuencia del pecado y la rebeldía de la humanidad. Pasemos ahora a otro símbolo que mencionaste anteriormente, los animales. ¿Cómo se utilizan los animales en el Apocalipsis para transmitir verdades espirituales? Los animales en el Apocalipsis tienen un significado simbólico muy importante. Cada animal representa una realidad o una fuerza específica y su interpretación requiere de un análisis cuidadoso del contexto y de la tradición bíblica. ¿Podría darnos algunos ejemplos de animales y su significado en el Apocalipsis? Claro, el dragón, por ejemplo, es un símbolo del mal y de la fuerza del caos. Su presencia en el Apocalipsis nos habla de la lucha constante entre el bien y el mal y de la necesidad de estar firmes en la fe para resistir las tentaciones. Otro animal importante en el Apocalipsis es el cordero. El cordero representa a Jesús, el sacrificio perfecto, aquel que entrega su vida por la redención de la humanidad. El Cordero es un símbolo central en la teología cristiana, y su presencia en el Apocalipsis nos recuerda el amor y la misericordia de Dios que nos ofrece la salvación a través del sacrificio de su Hijo. Como pueden ver, los animales en el Apocalipsis nos ayudan a comprender las fuerzas espirituales que están en juego en la historia y nos invitan a tomar posición en la lucha entre el bien y el mal. Ahora nos adentraremos en el complejo mundo de la interpretación del Apocalipsis, un tema que ha generado debate y diversas perspectivas a lo largo de los siglos. Comencemos por comprender que la interpretación del Apocalipsis no es una tarea sencilla. Su lenguaje simbólico y su estructura narrativa desafían nuestra comprensión literal y nos invitan a buscar el significado profundo que se esconde detrás de las imágenes. Para comprender su mensaje es necesario tener en cuenta su contexto histórico, su lenguaje simbólico y las diversas tradiciones interpretativas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la Iglesia. Y hablando de tradiciones interpretativas, ¿podría explicarnos cuáles son las principales escuelas de interpretación del Apocalipsis? Claro, a lo largo de la historia han surgido diversas escuelas de interpretación del Apocalipsis, cada una con su propio enfoque y método. Podemos mencionar, por ejemplo, la interpretación preterista, la futurista, la historicista y la idealista. Empecemos por la interpretación preterista. ¿En qué consiste este enfoque? La interpretación preterista sostiene que las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron en el pasado, generalmente en la época del Imperio Romano. Para los preteristas, el Apocalipsis era un mensaje de aliento y esperanza para los cristianos que sufrían persecución en el siglo I. Por otro lado, tenemos la interpretación futurista, que ve en el Apocalipsis una descripción detallada del fin del mundo, con eventos catastróficos que aún están por suceder. Esta es la interpretación que suele generar mayor expectación y a veces incluso temor. ¿Sí? Y es importante abordarla con prudencia y discernimiento. La interpretación futurista ha dado lugar a diversas especulaciones y predicciones a lo largo de la historia, algunas de las cuales han generado confusión y alarma. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre una interpretación futurista responsable y una que busca generar sensacionalismo o miedo? Una interpretación futurista responsable se basa en un análisis cuidadoso del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto histórico y su lenguaje simbólico, y evita hacer predicciones específicas o dogmáticas. Se centra en el mensaje de fondo, que es un llamado a la fe, a la esperanza y a la preparación espiritual para el encuentro con Dios. Comprendo. Pasemos ahora a la interpretación historicista. ¿En qué consiste este enfoque? La interpretación historicista ve en el Apocalipsis una descripción simbólica de la historia de la Iglesia desde sus inicios hasta la segunda venida de Cristo.
Para los historicistas, el Apocalipsis es un mapa simbólico que nos permite comprender los desafíos y las victorias de la Iglesia a lo largo de los siglos. Y por último, tenemos la interpretación idealista, que ve en el Apocalipsis una descripción simbólica de la lucha eterna entre el bien y el mal, más allá de un contexto histórico específico. Es una lectura que se centra en los principios y valores que el Apocalipsis defiende más que en la literalidad de los eventos. Entonces, podríamos decir que ninguna de estas interpretaciones es absoluta o definitiva y que lo importante es acercarse al texto con respeto y con una actitud de búsqueda y con la guía del Espíritu Santo. Exactamente. La riqueza del Apocalipsis radica en su capacidad de interpelar a cada generación, invitándonos a reflexionar sobre el sentido de la historia y sobre nuestra propia vida a la luz de la fe. Lo importante es que la lectura del Apocalipsis nos ayude a crecer en nuestra fe, a fortalecer nuestra esperanza y a vivir como discípulos de Cristo en un mundo que necesita de su luz y su salvación. El Apocalipsis, a pesar de sus imágenes a veces aterradoras, nos ofrece un mensaje de esperanza en la victoria final del bien sobre el mal de la vida, sobre la muerte, y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios reinará para siempre. Y con esta reflexión finalizamos nuestra inmersión en el simbolismo y lenguaje críptico del Apocalipsis. Esperamos que esta sesión haya sido de provecho para ustedes, estimados estudiantes, y que los anime a seguir profundizando en el estudio de este libro tan rico y desafiante. Hasta nuestra próxima inmersión en Umbral Teológico. Hasta pronto.